Bueno, hoy se está cumpliendo, digamos que la mitad del mandato, entonces también vamos a hacer un balance del gobierno actual. Pero arranquemos con lo primero. Eso, comentábamos ayer, la renuncia de Calabria, lo que eso significa, lo que eso supone, para algunas voces del Frente Amplio, es el efecto boomerang de la persecución al senador Carrera. Para otros les pareció correcta la renuncia. La cosa es que se está mezclando el tema y no habría que perder el planteo, ¿no? Podemos analizar todas las puntas por todos lados. El valor de cada gesto, de cada acción, de cada respuesta, desde la perspectiva política y ética. Pero acá todo salta por la utilización del hospital policial, por suponer el encubrimiento de algo que no estaba bueno y que se vincula con un con una lesión personal grave, que fue una bala que cae sobre una persona totalmente ajena, de una fiesta particular donde se supone que había policías y hasta se dice narcotraficantes. El punto es que nunca apareció ni el arma ni quién la disparó. Y llamó poderosamente la atención esa suerte de extrema solidaridad para con la víctima, quien resultara herido, y su hermano, durante 3 años. Eso era el punto de la investigación. Después derivó en si lo usaba la mujer de Carrera, si evidentemente los jerarcas vienen usando el hospital policial de forma no correcta. Y ayer el episodio de Calabria, de alguna manera, bueno, también genera otras dudas y otras miradas. Vamos a repasar esta instancia, este momento, y después sí abrimos el juego aquí en estudio, si les parece. Ya venimos, a ver. Luis Calabria asumió como director general del Ministerio del Interior al inicio de esta administración, acompañando a su líder político Jorge Larrañaga. La polémica generada a partir de denuncias contra Charles Carrera, quien ocupara ese cargo en los gobiernos del Frente Amplio, por la atención de civiles en el hospital policial, derivó en la renuncia de Calabria tras revelar que tuvo una consulta oftalmológica en ese centro el pasado 1 de julio. En su carta de renuncia, Calabria escribió: más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión del gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo. En la carta dirigida al presidente manifestó enorme orgullo por haber compartido tareas con los policías del país, con el ministro Heber y con Larrañaga. Además, este miércoles, también se supo que Calabria, su esposa y los hijos se hisoparon en el policial, al igual que el ministro Heber y otro asesor. Este proceder que tiene el doctor Calabria eleva la vara muy alto en el desempeño de los cargos políticos de confianza en la administración pública, que lleva a tomar una actitud de esta envergadura por una consulta con un médico oftalmólogo. El lunes en La Paloma, el presidente de la República había cuestionado la atención de jerarcas del ministerio o familiares en esa institución y dijo que esperaba que nadie de la actual administración lo estuviera haciendo. Los gobernantes, igual que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley, y la ley claramente marca lo que se puede y claramente marca lo que no se puede. Actualmente no ocurre esta situación, ninguna autoridad política o familiar se atiende en sanidad policial. No lo puedo asegurar. Bien, embretó al presidente sus palabras, lo dejaron en un lugar delicado, por un lado, pregunto. Por otro lado, todo el Partido Nacional lamenta, también los policías, ¿no? La renuncia, el alejamiento de Calabria. Ahora, por otro lado, hay una suerte de valoración de la actitud de Calabria, de alta ética en este asunto. No hay otra forma de verlo, porque en realidad también renuncia cuando se sabe, cuando salta a la luz la utilización del hospital policial. ¿Tendría que haber renunciado antes? No. ¿Con la renuncia de Calabria se termina el tema? ¿O lo del senador Carrera, cuando ocupaba aquel cargo antes,
tiene que seguir siendo investigado, ya no tanto por el tema del hospital policial en sí, sino que escondía la utilización del hospital policial por parte de esta persona herida de bala y su hermano durante tanto tiempo. ¿Es todo lo mismo o hay que hacer el ejercicio de mirar las cosas por separado? Bienvenido, Rubianes, hoy como invitado, suplantando a Alfredo, que tengo entendido hoy andaba medio apachuchado, no se sentía muy bien. Alfredo, beso grande y que te mejores pronto. Te concedo arrancar. Tomemos dos declaraciones realizadas recientemente. La senadora Bianchi ha dicho que Calabria cae por una casa de bruja. De la oposición, dice. Por otro lado, senadores de la oposición han dicho que ha sido un tiro por la culata. ¿Es lo mismo? Y parecería, digo, es interesante analizar esas dos afirmaciones, ¿no? Porque uno, se ha comentado, bueno, se ataca o se cuestiona al senador Charles Carrera. El domingo sale en un medio de prensa un comentario sobre su esposa y su pareja y tratada hace 8 años en el hospital policial. El lunes están las declaraciones del presidente que jerarquiza la temática, porque al plantearlo la jerarquiza y genera un corte abrupto como diciendo, se está de un lado o del otro, y al otro día termina renunciando Calabria. Y a mí me da la impresión de que todo el episodio, desde su origen, desde el momento en que empieza la denuncia de un hecho ocurrido hace 9 años hasta el momento, se está discutiendo en forma personalizada y partidizada una problemática de funcionamiento que por lo visto es bastante más común en el ámbito ministerial. Recordemos que una cosa que ha surgido ahora, que el propio presidente de la calle Herrera, cuando fue presidente, se operó de la rodilla o algo por el estilo en el hospital policial. Y seguramente la pregunta es, ¿está bien que se opere en el hospital policial? Y yo digo que sí, que estuvo bien que lo hizo. Pero tú estás asimilando la situación de la utilización del hospital policial por jerarcas o autoridades, que corresponda o no corresponda, a la denuncia original de Carrera, que era por el lado de qué cosa extraña esta, ¿no? De que no aparezca un arma, que no aparezca quien dispara y que encima le dan 3 años de atención a la víctima. Yo estoy de acuerdo que hay una denuncia realizada en el marco, y está en Fiscalía, y ese va a tener un proceso de análisis a ver si en ese sentido hubo un abuso de funciones o no abuso de funciones. Y es una vía. Ahora, todo el resto, lo político partidario, se desvirtuó. Se desvirtúa. Bien. Entonces, terminamos en esta situación donde la senadora también dice, no, es una casa de bruja de la oposición. Una casa de bruja de la oposición porque sale la información de que Calabria había sido atendido, o porque la calle Herrera fue atendido en su momento. Eso, todo el resto de lo que va rodeando la temática, en vez de haberse canalizado por vía judicial, como planteó el propio Charles Carrera, que iba a presentar sus argumentos y confiaba en la justicia o lo que sea, pero no, se agrega toda la otra parafernalia parlamentaria donde se termina transformando en una comisión investigadora. Ahora van a hacer una comisión investigadora a ver si los asesores de Heber o otros asesores de Heber fueron atendidos más o menor, si va a ser convocado el director del hospital policial en la época de la calle Herrera, de por qué atendió. Bueno, pero insisto, la comisión investigadora no es solo por la utilización de jerarcas y sus familiares del hospital policial. Pero es lo se que vincula. Es lo que se ha agregado. Es lo que se ha agregado. Lo que yo digo se vincula con lo original, con el asunto de Hernández. Lo que yo digo es que todo esto se ha agregado. Entonces, lo que sí cabría discutir es qué grado de uso pueden llegar a tener los jerarcas con respecto a determinados aspectos institucionales. Ni que hablar. Pero hoy, ¿es lo importante? Hoy lo importante es apuntar todas las baterías a analizar la situación de seguridad. Estoy de acuerdo, pero es obvio. ¿Por qué nos hemos ido por ahí? Bueno, y ahí es donde lo de Carrera tiene otra mirada. Porque en realidad es el principal crítico de la gestión ministerial con esa causa que todavía tiene mucho que saberse. ¿Qué pasó en el medio? Obviamente que se enturbió. ¿Por qué?
A ver, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que sin duda la figura de Carrera hace que esto se haya personalizado y haya tenido todas estas derivaciones, ¿no? Por más que ayer, por ejemplo, Cami nos decía, no, bueno, no tiene que apuntarse a la persona, esto es si abusó o no abusó de funciones, al caso en sí, yo creo que sin duda que sea una persona, no solamente que está vinculada a la crítica sobre el tema seguridad, sino que encabezó la gestión anterior en seguridad. Y que además, por otro lado, es quien denuncia penalmente al actual ministro del Interior por otro tema de cuando era ministro de Transporte, que es todo el tema del puerto de Montevideo. Sin duda que es una figura que se puso en el centro del debate, en el centro de la polémica. Sin cuidar su archivo. Sí, y está difícil. Evidentemente el archivo lo resisten pocas personas, ¿no? De los que están en política, más corto o más hacia atrás, está complicado. Se puso allí en el centro de la cuestión. Y ahí es donde yo creo que vamos perdiendo un poco la perspectiva, porque yo no creo que ni el propio ministro del Interior haya pensado que esto iba a derivar de esta manera, ¿no? Tampoco, bueno, cuando se salió y se apuntó contra la utilización exclusivamente de los jerarcas y familiares del hospital policial, tampoco el actual gobierno repasó su archivo. Exactamente, ¿no? Y creo que en ese punto, me parece que allí coincido con usted en que el límite lo marcó clarísimo el presidente de la República, cuando se le pregunta, y en este momento, y yo quiero creer que nadie, y ahí todo el mundo dijo, me parece que yo sí. Le preguntó en ese momento, ¿y qué piensa de que su padre cuando era presidente se ofendió? O sea, también hay preguntas que hacer, ¿no? Ya se sabía eso antes de que hiciera declaraciones el presidente de la calle Pou. ¿Y su padre ha sido operado en el hospital en qué condiciones? Es la pregunta obvia. La siguiente pregunta, ¿qué piensa en general? Bueno, y trazó un corte que dejó por fuera. Llama la atención que la denuncia hecha en Fiscalía del Ministerio del Interior dice, a pedido del ministro, Jurídica presentó la denuncia. A pedido del ministro. Jurídica seguramente sabía, porque no creo que Calabria haya ido clandestino a hacer las cosas. Esas cosas se saben. Seguramente dentro del ministerio sabría que habría ido y que es una cosa normal. Por algo Jurídica pone, a pedido del ministro se hace la denuncia con respecto a Carrera. Y termino con una cosa. Me parece que no podemos perder de vista el caso original. No podemos equiparar y decir que esto está saldado poniendo a Carrera de este lado y a Calabria de este otro. No es lo mismo. El caso Charles Carrera tiene derivaciones que ameritan ser investigadas e ir hasta las últimas consecuencias. Y cuando me refiero a Charles Carrera no me refiero solamente a la posibilidad de este abuso de funciones. Me refiero a lo que hay detrás y al delito que tú decías hoy, recordabas que quedó impune, que es una persona que quedó en silla de ruedas y que todo apunta a que el disparo salió de una dependencia policial. Me parece que eso no lo podemos perder de vista. No se puede licuar en el medio de esto otro. Y por otro lado, habrá que mirar de cerca al hospital policial, porque esto no se arregla. Pero paralelo, ¿no? Exactamente, esto no se arregla. Yo creo que el Ministerio del Interior lo que tendría que hacer ahora es por lo menos una auditoría. Ya que están tan de moda las auditorías y mirar hacia atrás, bueno, una auditoría, miremos hacia atrás, desde este año hacia, no sé, se fija un límite. ¿Qué pasó con el hospital policial? Porque parece que los $260.000 de Carrera van a quedar cortos respecto a la cantidad de personas que usó el hospital policial y no debía, porque no aportaba. Bueno, los hisopados no le costaron nada. No, pero que es la utilización que se Pero si esto era una modalidad, y si fue una modalidad como admite el propio presidente del Frente Amplio, que dice, bueno, el ministro tenía que atenderse donde se atienden los funcionarios policiales. Entonces mucha gente pasó por ahí. No solamente la expareja de Carrera, no solamente esta persona y su hermano. A mí me da que pensar, bueno, auditemos quiénes fueron al hospital policial, cuántos recursos desviaron a personas que no debían, porque allí estamos teniendo un problema. Y si se va a insistir en el que siempre se hizo así, bueno, definan, ¿quieren seguir haciendo así o no? Y entonces tendrán que devolverle a Calabria el cargo, no sé. No, porque nadie se lo pidió. Bueno, está bien. Se lo pidió objetivamente. El presidente de la República. Es una cuestión de la actitud. Es una cuestión personal de Luis Calabria. Dale, seguí. No, y en ese sentido, reafirmando un poco lo que decía Vero en esta última intervención, yo creo que no es todo lo mismo y que no es justo que el nombre de Luis Calabria esté arriba de la mesa equiparando a situaciones que venimos discutiendo desde hace un tiempo con lo que responde a Charles Carrera. Pero convengamos que la situación se sirve en bandeja, ¿no? Sí, pero no es justo. No es justo porque, a ver, las personas también tienen su dignidad, tienen su ética, tienen su carrera, y de la ética y de la carrera y la calidad humana de Luis Calabria no voy a hablar yo como compañera, ya hablaron integrantes, sí, del Partido Nacional, pero de otros partidos del gobierno, de la oposición,
que todos coincidieron en lo profesional que era Luis Calabria, en lo que servía para la gestión, en el compromiso. Algunas voces dicen que las figuras del frente que de alguna manera respaldaron a Calabria No, o pero- valoraron la acción porque piensan que así puede suavizarse el tema. Yo creo que lo podrían haber de carrera, suavizado de ¿sí otra o no? manera sin hablar del compromiso de Calabria con el servicio público y no solo desde el sistema político. Para mí lo fundamental acá del respaldo a la persona de Luis Calabria son los funcionarios policiales. Es el sindicato de policías que le da su respaldo y que hablan de la pérdida que significa Luis Calabria para el Ministerio del Interior. Esto yo creo que no es un boomerang, porque entiendo que si fuera un boomerang se hubiera pedido la renuncia de Luis Calabria y el presidente de la República no la pidió. Es Luis Calabria por una cuestión de dignidad, por una cuestión de que no está dispuesto de que se cuestione ni a su persona, ni a su gobierno, ni a su partido, que hace lo que hace. Yo creo que deja la vara muy alta en este sentido. Lo que se entiende que está... Y claramente le entiende... Pero, a ver, Rubianes, claramente le entiende que sí, por eso da un paso al costado. ¿Y estuvo mal lo que hizo? Pero él entiende que Él sí puede y por entender, pero eso estuvo da mal lo que no hay hizo. mártires acá. al costado. Entonces no hay mártires. Claro. No, porque Pero nadie está pareciera diciendo, planteado no, como si nadie fuera un está mártir. diciendo que es un mártir. Lo que pasa es que no podemos equiparar una cosa con la otra. Eso es otro Y acá se punto, está intentando empardar algo que no tiene nada que ver. Yo lo que rescato es, ¿cuál es el camino? Si se entiende que, o hay una acción que entendemos que no fue correcta, bueno, hacer lo que hizo Luis Calabria. Se da un paso al costado. Quiero ver cuántos más lo hacen o cuántos lo hicieron. Creo que la vara queda muy alta y que Calabria sigue reafirmando un camino con el cual nos identificamos. Bueno, en las redes sociales llegué a leer que el tema de la renuncia de Calabria no es, creo que fue un legislador de la oposición, no tiene ningún mérito en sí mismo, es lo que corresponde. Y hasta llegan a citar cuando renunció Sendik. Ay, por Como favor, que por favor. se Por ponen en eso, un y no mismo es lugar un justo. montón de circunstancias que me parece No es son justo muy y diferentes. nos estamos Pero bueno, mintiendo. son miradas también, son opiniones, ¿no? ¿Cuál es la tuya, Fer? Yo, a riesgo de repetir algunas cosas, porque hablar último tiene eso, ¿no? Uno recoge, tampoco es tan original como para decir todas cosas nuevas. Bueno, pero vos tenés tu Vio lo que pasa originalidad. cuando No, pero capaz que me gustaría ordenar un poco, porque por eso de que no es todo lo mismo acá, yo identifico tres planos de todo esto bien diferenciados, ¿no? Un plano es lo que pasó hace 10 años, en 2012, en La Paloma. Hubo una fiesta en una casa del subcomisario de policía, donde la cosa parecería que se fue de alguna manera de control, una bala perdida y dejó paralítico a un señor Hernández, vecino. Está paralítico, hace 10 años que está paralítico. Una cosa es eso, ¿no? La fiesta, ¿qué pasó? ¿Dónde está el arma? Que nunca apareció. ¿Por qué se archivó 2 veces en la justicia la causa sin elementos? ¿Dónde está la lista de los invitados? ¿Dónde están los datos de todo eso? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué si hoy un fiscal puede acusar y un juez puede condenar a un militar que actuó hace 50 años en la dictadura, 50 o 60 años? ¿Por qué hoy no se puede saber lo que pasó hace 10 años en una casa de un subcomisario de policía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está? Como no sabemos... Que además están en funciones, ¿no? Como, Apoyado, sí, sí, no. que además hoy es aparte, comisario. Como no sabemos por qué se fue Moravito de la cárcel, como no sabemos por qué se le dio un pasaporte a Marcet, como no sabemos tantas cosas que pasan y que quedan ahí en la nebulosa. O sea, yo creo que ese es un plano que deberíamos saber qué es. Hay un segundo plano que es la reacción política frente a ese hecho. ¿Por qué se actuó como se actuó? ¿Por qué Charles Carrera, número 3 del ministerio en ese momento, el cargo del cual hoy renuncia Calabria? ¿Por qué hizo lo que hizo? Que están los audios, están los testimonios, está el testimonio del paralítico, de su hermano, los audios de las conversaciones, la otra directora del Ministerio del Interior pidiéndole que no digan nada, que tapen, que oculten, que no se expresen, que se callen la boca, cometiendo a todas luces una ilegalidad, porque eso sí que no puede compararse con nada. 3 años y medio atendiendo 2 personas en el hospital, viviendo en el hospital, con hotelería, con todo, ¿lo vamos a comparar con un hisopado o con una operación de rodilla? Un poquito, a ordenar. 3 años y medio y estuvieron en el hospital policial hasta que presentaron la denuncia. Cuando presentaron la denuncia penal le dijeron 3 de hurra y chao, quédate en tu casa en La Paloma. Se acabó la protección. ¿Qué pasó?
¿Qué pasa ahí? La reacción política. Entonces, la responsabilidad de Charles Carrera no es porque la señora se atendió en el policial. La responsabilidad de Charles Carrera es otra. La responsabilidad de Carrera está en el plano 1, en qué pasó en esa chacra y cómo se reaccionó después. Entonces, 1 y 2. Bien. Y el tercer ¿Me plano... lo podés contar a la vuelta de la pausa, el tercer plano? Y me quedo acá. No, bueno, aguantalo. Bueno, quedo acá. No se aguanta nadie por ir a una pausa. Venimos con el tercer plano, Margarit, después de la pausa, perdón, pero tengo que hacerla en este momento. Ya venimos. Entre el olvido